La sensibilización aumenta por todo el mundo, despacio, pero en la dirección correcta. La gente se muestra cada día más interesada en la biodiversidad y la protección de la naturaleza, no menos interesada. Pero no sé por qué exactamente es tan difícil explicarlo y hacer que la gente se preocupe. Aunque pienso que tarde o temprano conseguiremos lo que se llama un punto de inflexión. Entonces los esfuerzos por conservar la biodiversidad por todo el mundo aumentarán rápidamente. Hola, hola a todo el mundo. Pásense a lo barrido sin pisarme lo trapeado, que les tengo un recorrido a mi podcast deseado. Hola, hola podcasters, estamos aquí en una nueva semana con un nuevo tema. Es polémicas sociales. ¿Por qué vamos a hablar nuevamente de este tema? No lo tenía planeado, yo ya tenía el tema de la semana, pero se hizo un revuelo completo en redes sociales y nos permitió conocer a todos este tema, así que voy a expandirlo un poco más y hablaremos de megaproyectos. Este tipo de acciones de desarrollo que al fin de cuentas pueden ser destructivos para el medio ambiente. Vamos a hablar de casos actuales. ¿Qué dice la gente de las propuestas? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Y el caso Perfect Day México. Antes de proseguir, el inicio del video lo tomé prestado de la entrevista que se realizó a Edward O. Wilson. La sensibilización aumenta por todo el mundo, despacio, pero en la dirección correcta. Vamos a comenzar. ¿Pero qué es un megaproyecto? Un megaproyecto se puede definir como un desarrollo extraordinario en el que se involucran grandes presupuestos estatales junto con enormes capitales privados para modificar de manera radical un territorio en función de las exigencias de un tipo particular de infraestructura. Las características y dimensiones de los megaproyectos ponen en juego intereses diversos, públicos y privados, y ponen de relieve el contraste entre los proyectos nacionales tal como se plantea desde arriba, y los intereses del abajo que habita las zonas en las que se proyectan estos planes. Debido a los grandes montos de capital que implican, el Estado tiene un interés marcado en crear las condiciones legales, políticas, económicas y sociales necesarias para ejecutar los megaproyectos. De la misma manera, el Estado promueve nuevas formas de gobierno local y nacional para permitir su entrada. La mayoría de los megaproyectos se pueden clasificar dentro de las siguientes categorías: generación y transporte de energía, como hidroeléctricas, termoeléctricas, parques eólicos, gasoductos, oleoductos, etc. Ampliación de espacios agroindustriales o turísticos. Construcción de infraestructura de transporte, por ejemplo, puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, etc. Extracción de minerales, como en minas a campo abierto. Por su naturaleza, los megaproyectos enmascaran el despojo de los habitantes de un territorio, en particular de los pueblos originarios, por parte de las autoridades estatales y federales. El tipo de desarrollo propuesto por los megaproyectos a menudo se acompaña con una historia de represión, encarcelamiento y asesinato de quienes se oponen a ellos, además del ataque a los derechos laborales y pauperización de las condiciones de trabajo. Desafortunadamente, este tipo de proyectos no solamente impactan positivamente a la economía en el lugar en el que se lleven a cabo, también dañan el medio ambiente, por lo que ahora el siguiente punto del que hablaremos es algunos ejemplos de megaproyectos en México. El Tren Maya, megaproyecto creado para conectar el sureste mexicano y aumentar el turismo y la economía. Ha sido criticado por provocar deforestación, fragmentación de la selva maya y daños a cenotes y cavernas subterráneas. También pone en riesgo especies como el jaguar y otros ecosistemas de la península de Yucatán. Derrames petroleros en el Golfo de México. Contaminación causada por hidrocarburos que afectó más de 933 kilómetros y 53 playas entre Veracruz y Tabasco. Los derrames dañaron arrecifes, manglares y fauna marina como tortugas, manatíes y peces, además de afectar la pesca y el turismo. Puente Nichupte, proyecto de infraestructura construido para mejorar el tránsito turístico en Cancún. Ambientalistas denuncian que afecta manglares y ecosistemas de la laguna Nichupte.
reduciendo la protección natural de las costas frente a huracanes e inundaciones. Granjas porcinas en Yucatán. Expansión de granjas industriales de cerdos en la península de Yucatán. Comunidades locales denuncian contaminación del agua y del subsuelo por desechos, además de afectaciones a cenotes y ecosistemas cercanos. Corredor biológico Ajusco-Chichinautzin. Área natural protegida afectada por la ampliación de la autopista La Pera-Cautla. El proyecto amenaza bosques y biodiversidad mediante tala y fragmentación ecológica. Reserva de la biosfera Sierra La Laguna. Reserva natural amenazada por proyectos mineros que podrían contaminar agua y dañar ecosistemas desérticos y especies endémicas. Después de estos ejemplos, quiero enfocarme en uno que ahorita se hizo bastante mediático y qué bueno, pero me gustaría que este tipo de casos fueran más famosos aún y no solamente algunos, que todos lleguen a los oídos del mundo entero para que puedan hacer algo al respecto. Muy bien, pues hablemos del megaproyecto mediático de estas últimas semanas. Más de 30 toboganes que se proyectan como los más altos de América Latina, 6 piscinas, 3 playas, 12 restaurantes y 24 bares. Eso y más sería Perfect Day México, el parque turístico acuático que la empresa internacional de cruceros Royal Caribbean pretende construir en el poblado pesquero de Mahahual, en Quintana Roo, frente al Mar Caribe en un espacio de poco más de 107 hectáreas. Desde 2025, el terreno y los documentos se alistan para dar paso al complejo, en el que la empresa invertirá $1,000 millones, tras haber tomado el control administrativo del puerto Costa Maya, con otro desembolso de más de $221 millones. Una parte de la comunidad de Mahahual ya ha levantado las alertas sobre el impacto irreversible que tendrá este proyecto. Otros, en cambio, temen que la empresa retire su dinero de la zona y afecte sus fuentes de trabajo. El puerto Costa Maya fue adquirido por Royal Caribbean en julio de 2025, después de que la compra por parte de Promociones Turísticas Mahahual, propiedad de la compañía de cruceros, se concretara con la millonaria inversión y se dispusieran desde entonces varias modificaciones en la operación del muelle. A la par, los empresarios involucrados anunciaron la creación de Perfect Day, un proyecto con el que desean igualar el éxito de su parque Coco Cay, un complejo turístico en una isla privada comprada también por la empresa, en las Bahamas. Perfect Day anunciaron abrirá sus puertas en 2027 y recibirá unos 20,000 visitantes cada día en Mahahual, que tiene actualmente una población de poco más de 2,006 habitantes. Será el destino más grande, atrevido y audaz jamás imaginado, una experiencia alucinante que batirá récords como ninguna otra, describe Royal Caribbean en su página, en donde ya están disponibles todas las atracciones que el parque tendrá una vez que abra sus puertas al público. Bueno, para el día que estoy grabando esto, aparentemente hay 4 millones de firmas en Greenpeace y supuestamente ya se canceló el proyecto, pero también hay personas en las redes sociales que están diciendo que realmente no va a cambiar esto y que sí se va a llevar a cabo el proyecto, porque Semarnat no ha expuesto ningún papeleo oficial que digan que lo cancela, por lo tanto no es tan verídico como lo creemos. Vamos a hablar de qué opina la gente de algunos de estos proyectos que realmente dañan a nuestros ecosistemas. Muchas comunidades indígenas y ambientalistas creen que el proyecto Tren Maya destruye selvas, cenotes y territorios indígenas, además de aumentar la militarización y favorecer empresas antes que a las comunidades. ¿Se ha hecho algo? Pues se organizaron protestas, caravanas, como el Sur Resiste, bloqueos y denuncias nacionales e internacionales para visibilizar el problema. Habitantes del Istmo consideran que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto que quiere quitarles tierras,
busca industrializar comunidades y beneficiar a grandes empresas mientras afecta a la naturaleza y la vida cotidiana y comunitaria. Comunidades indígenas realizaron manifestaciones, bloqueos de carreteras y exigieron información y consultas sobre el proyecto. Megaproyectos en territorios indígenas del sur de México afectan a muchas comunidades que sienten que este tipo de megaproyectos amenazan su agua, bosques, animales y tranquilidad, además de dividir comunidades y desplazar personas. Han creado movimientos de resistencia, han hecho caravanas indígenas y apoyo de defensores de derechos humanos internacionales. Algunos proyectos extractivos y mineros en México producen afecciones a comunidades y activistas que consideran que contaminan agua y suelo, destruyen ecosistemas y generan conflictos sociales. Surgieron organizaciones y observatorios ambientales que documentan daños y apoyan a comunidades afectadas. Algunos otros megaproyectos impulsados por el gobierno afectan a sectores críticos que consideran que priorizan el desarrollo económico y turístico sobre la protección ambiental y los derechos indígenas. Algunas comunidades zapatistas, activistas y organizaciones civiles realizaron encuentros internacionales, campañas y protestas para exigir protección ambiental y respeto territorial. Algunos investigadores encontraron que más del 78% de los megaproyectos en México generan rechazo social por amenazas ecológicas y territoriales. Se creó un mapa interactivo con información sobre 569 megaproyectos y conflictos ambientales para apoyar a comunidades y defensores del territorio. Aquí tenemos opiniones de la gente, pero no solamente de el influencer de moda, no solamente del actor que vive de sus telenovelas. Aquí tenemos opiniones de personas que viven día a día con este tipo de proyectos y tener que ver cómo se destrozaron miles de ecosistemas por culpa de ellos. Pero dejemos esto. Quizás hablamos mucho de destruimos, hacemos, dañamos, pero ¿qué realmente producen estos megaproyectos? ¿Cuáles son los verdaderos impactos ambientales que destacan a los desarrollos supuestamente sustentables, pero solamente son sustentables con la economía? La modificación de los patrones del régimen del caudal de ríos. Esto repercute en los ciclos de vida y reproducción de los ecosistemas nativos, provocando la desaparición de diversas especies. Las endémicas son particularmente vulnerables, dada su alta especialización al entorno y facilita la introducción de especies exóticas. Las represas y los trasvases son la principal razón de que 33% de las especies de peces de agua dulce del mundo se hayan extinguido, estén en peligro de extinción o sean vulnerables. Modificación de la geomorfología fluvial. Al volverse un cuerpo de agua prácticamente estancada, los contaminantes que llegan a él se precipitan, concentrándose en los sedimentos. A su vez, las represas impiden el flujo de estos sedimentos. La evacuación de estos es un serio problema. El dragado comúnmente no se efectúa con frecuencia necesaria y su expulsión por los aliviaderos genera una elevada turbidez en el río. Reducción de aportes de nutrientes aguas abajo, al obstruir el flujo de agua. Lo mismo pasa con los nutrientes arrastrados por el río, que no podrían ser ocupados por los ecosistemas aguas abajo. Producción de gases de efecto invernadero. Esto ocurre debido a la descomposición de la biomasa de las grandes extensiones de terreno inundadas por el embalse. Además del dióxido de carbono, se produce gas metano, mucho más contaminante. Se calcula que el 80% de las emisiones anuales de este gas provienen de los embalses. Este es un aspecto de gran importancia en el contexto del cambio climático. Los megaproyectos mineros en Zacatecas han provocado grandes impactos ambientales y sociales. Uno de los principales problemas es la sobreexplotación del agua, ya que las minas consumen millones de metros cúbicos al año, agotando acuíferos, pozos y norias que antes abastecían a las comunidades y a la agricultura. Además, generan contaminación del suelo y del agua por el uso de sustancias tóxicas como cianuro, arsénico y plomo, lo que puede afectar la salud de las personas y dañar ecosistemas completos.
Otro impacto importante es la destrucción de tierras agrícolas y ganaderas. Muchas zonas que antes se utilizaban para sembrar maíz, frijol o criar ganado fueron convertidas en áreas de explotación minera, reduciendo la producción de alimentos y afectando la economía local. También se altera el paisaje natural mediante enormes excavaciones a cielo abierto y la acumulación de montañas de desechos de roca. La megaminería también produce una enorme cantidad de residuos sólidos y contaminación ambiental. Para obtener pequeñas cantidades de minerales se deben remover millones de toneladas de tierra y roca, dejando grandes cantidades de basura minera y materiales tóxicos expuestos al ambiente. Esto afecta a la biodiversidad, la calidad del aire y la vida de las comunidades cercanas. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Porque hablamos del daño que producen al ambiente, de todos los mantos acuíferos, de toda el agua sucia, de toda la destrucción del hábitat de los animales. Pero, ¿qué podemos hacer? Greenpeace es un movimiento ambientalista alrededor del mundo, presente en México, independiente política y económicamente. Una organización de denuncia de campañas de investigación, confrontativa, propositiva, que trabaja por el respeto a la naturaleza, por la justicia y por la paz. Somos personas que nos atrevemos a actuar en defensa del medio ambiente, frente al daño que gobiernos, empresas y proyectos hacen a nuestra casa, el planeta, a sus ecosistemas, sus recursos y sus habitantes. Palabras de Greenpeace. Change.org es una plataforma en línea donde las personas pueden crear y firmar peticiones para apoyar causas sociales, ambientales, políticas o comunitarias. Fue fundada en 2007 y funciona como un espacio para que ciudadanos, organizaciones y activistas intenten generar cambios presionando a gobiernos, empresas o instituciones. Change.org no es un gobierno ni una autoridad oficial. Es una organización que facilita que las personas se organicen y hagan visibles sus demandas. Muchas campañas logran la atención de medios de comunicación y algunas consiguen cambios reales cuando reúnen suficiente apoyo social. Para ayudar a proteger el medio ambiente frente a megaproyectos, como el caso de Mahahual, las personas pueden organizarse y participar activamente en la defensa de sus ecosistemas. Una de las acciones más importantes es informarse y difundir información confiable sobre los posibles daños ambientales, como la destrucción de manglares, arrecifes o selvas. También es útil apoyar peticiones ciudadanas, participar en protestas pacíficas y exigir que las autoridades hagan evaluaciones ambientales transparentes antes de aprobar cualquier obra. En Mahahual, colectivos y organizaciones ambientales han pedido que se revisen los permisos de proyecto Perfect Day, por el riesgo que representa para los arrecifes y la biodiversidad. Además, muchas personas proponen impulsar un turismo más sostenible que genere empleo sin destruir la naturaleza. Otra forma de ayudar es reducir la contaminación diaria, reciclar, cuidar el agua y apoyar proyectos comunitarios que protegen el ambiente local. Muchas organizaciones y ciudadanos recomiendan informar en redes sociales, participar en protestas pacíficas, firmar peticiones, apoyar a comunidades locales, denunciar daños ambientales y promover alternativas de turismo sustentable. Algunas de estas acciones debemos ponerlas en práctica diariamente, no solamente cuando el mundo se está acabando y cuando están destruyendo Mahahual. Lo debemos poner en la mesa todos los días y disminuir nuestro consumo de basura y aprender a separar correctamente, reciclar cuando se pueda, cuidar el agua y no gastarla solamente por gastar. Debemos apoyar proyectos comunitarios que no dañen al medio ambiente como lo quieren hacer, como lo quiere hacer esta empresa. Antes de proseguir, me gustaría darles un ejemplo o una historia más específica, porque ya hablamos de algunos puntos de México, ya me enfoqué bastante en Perfect Day. Vamos a hablar de otro que ya es un poco más del pasado, pero finalmente se logró algo y se canceló. El proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAICM por sus siglas, en Texcoco, fue muy criticado por sus impactos ambientales, urbanos y sociales. Desde el inicio, especialistas y comunidades señalaron que la obra provocaría daños graves e incluso irreversibles en la región. Uno de los principales problemas
era la afectación al lago Nabor Carrillo, un cuerpo de agua importante para la regulación ambiental y hábitat de aves migratorias. Además, para rellenar y nivelar el terreno se abrieron numerosas minas de tezontle y basalto, muchas irregulares, causando una fuerte devastación ambiental en varios municipios del Estado de México. También existían preocupaciones urbanas y sociales. El aeropuerto habría impulsado un crecimiento acelerado de población en una zona que ya sufría escasez de agua y sobreexplotación de acuíferos. No había claridad sobre cómo se abastecería de agua al aeropuerto ni planes suficientes para ordenar el crecimiento urbano. Además, algunos proyectos complementarios como el transporte público necesario para llegar al aeropuerto no tenían presupuestos ni planes ejecutivos definidos, lo que generó críticas sobre la falta de planeación. En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador canceló el proyecto argumentando razones ambientales, técnicas, financieras y sociales, además del resultado de una consulta ciudadana, aunque la cancelación evitó continuar con los daños ambientales señalados por grupos ambientalistas y sectores de la sociedad, también generó un gran costo económico para el país, debido a inversiones ya realizadas y deudas pendientes. Aquí podemos ver que las acciones de ambientalistas en redes sociales, de información, de exposición, realmente afectan. Pero en esta ocasión afectan positivamente, ya que ayudaron a que se cancelara un proyecto que daña al ambiente. Vamos con la pregunta de reflexión del capítulo. Mi parte favorita y ni modo. ¿El progreso y la evolución justifica destruir la naturaleza? Muchas veces hablamos de que el cambio es lo mejor, pero el cambio va a justificar que dañemos los ecosistemas, el ambiente, la flora y la fauna, porque ellos también cambian, pero ellos no nos piden nada, no destruyen nuestras casas ni nuestras ciudades para cambiar. Al contrario, nosotros somos quienes les limitamos sus lugares para que ellos coexistan. Realmente, el desarrollo humano, la tecnología y la evolución es un justificante de acabar con la naturaleza. Personalmente yo creo que no, pero cada quien tendrá su opinión y eso es lo padre de esto. Ahora sí, la razón del capítulo. Principalmente lo pensé por el caso Perfect Day México, que es el que se hizo más popular, pero no tanto el caso en sí, porque casos dañinos donde empresas grandes quieren acabar con el planeta solamente por ganar dinero ha habido siempre. Pero lo que me impactó ahora es ¿por qué generó tanta polémica? ¿Por qué se hizo tan grande? El megaproyecto turístico Perfect Day México de Royal Caribbean en Mahahual generó gran polémica en redes sociales por el posible daño ambiental que podría causar en manglares y especies protegidas. Influencers, ambientalistas y miles de usuarios criticaron el proyecto y comenzaron campañas para intentar detenerlo. Creadores de contenido como Jocelyn Hoffman, Steph Loaiza, Lupita Villalobos y Karen Torres pidieron a sus seguidores firmar peticiones y difundir información bajo etiquetas como #SalvemosMahahual. El proyecto planeaba construir un enorme parque acuático con toboganes, albercas y zonas recreativas capaz de recibir hasta 20,000 turistas diarios. Esto preocupó a muchas personas porque Mahahual es considerado uno de los ecosistemas más importantes del Caribe mexicano. La presión social y las críticas en internet crecieron tanto que el caso se volvió viral y ayudó a frenar el avance del proyecto, convirtiéndose en un ejemplo reciente de protesta digital y defensa ambiental en México. Y aquí es donde a mí me gusta la presión social, donde realmente podemos notar la fuerza y la influencia que tienen los creadores de contenido en las redes sociales. Porque muchas veces se piensa que el internet solo sirve para hacernos tontos, para entretenernos, para ver que fulanita ya se peleó con sutanita, que las polémicas innecesarias, que la casa de no sé quién, que la mansión de no sé dónde. Pero casos como el de Mahahual demuestran que puede convertirse en una herramienta muy poderosa para informar y para generar conciencia. Hoy más que nunca, creo que debemos usar estos medios para hablar de temas que realmente importen,
como el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, la protección de comunidades y el impacto de los megaproyectos. Cuando miles de personas comparten información, firmamos peticiones y hacemos presión en redes, logramos que mucha gente conozca el problema e incluso las empresas o los gobiernos tengan que dar una respuesta a nuestras exigencias. Esa influencia es la que se puede aprovechar mucho para causas importantes y no solamente para discusiones virales que desaparecen al día siguiente y no nos aportan nada. Este capítulo, la verdad, les repito, no lo tenía planeado porque todo este tema salió de la nada y yo no me esperaba que todo este revuelo se armara en una semana. Obviamente todo este proyecto ya lleva mucho tiempo más de un año aproximadamente. Pero qué bueno que se hizo el revuelo, porque apenas estaban desarrollando todo esto y no hay que detenernos. Aunque hayan dicho que todo se va a detener y que ya está cancelado y que no se van a dar los permisos, no hay que detenernos, hay que seguir con el revuelo, hay que seguir haciendo ruido. Porque esto no se acaba hasta que se acaba. Tampoco nos olvidemos de acordarnos de casos más recientes, igualmente, como Loreto, como las playas cocinas. Nuevamente agradezco que estén aquí una semana más conmigo, escuchándome, informándonos, juntos, ustedes y yo. Por lo tanto, no me queda más que despedirme, no sin antes decirles que se pongan a ver desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y cómo este afecta al ambiente. A que veamos desde el punto de vista de los megaproyectos destructivos. Los invito a que veamos todos juntos desde el punto de vista de progreso o retroceso.